¿Sabes qué pasa cuando el corazón se desvía? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo Salmos contesta esta pregunta. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el capítulo 106. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 34 al 48. Y la palabra de Dios dice así: No destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre, y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron, los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados y al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos y cambió de parecer, porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Que todos digan amén, aleluya. Sabes, este Salmo 106 es una oración que repasa la historia del pueblo de Israel, pero no lo hace para presumir lo que hicieron bien en realidad, si te diste cuenta, sino para reconocer un patrón constante que ellos tenían, que Dios actúa con poder, pero que el pueblo se desvía, que Dios disciplina y luego el pueblo clama, y finalmente Dios muestra su misericordia. Este es un patrón que vamos a estar viendo no solamente en Salmos, sino a lo largo de toda la Biblia. Y no a lo largo de toda la Biblia, sino a lo largo de la vida cristiana incluso. Pero en estos versículos del 34 al 48 vemos uno de los momentos más claros de este patrón. El pueblo se aleja profundamente de Dios. Y aún así Dios no los abandona, si pudiste leer bien. Sabes, la Biblia expone el pecado del pueblo de Dios para mostrar nuestra necesidad de Él. Y estas historias no solamente son historias bíblicas, en realidad son un reflejo de nuestro propio corazón. Y el primer punto que te quiero dar es que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios poco a poco. De hecho, en los versículos 34 al 39, el texto dice que Israel no obedeció completamente a Dios, luego se mezcló con otras naciones, luego adoptó sus costumbres y finalmente terminó sirviendo a sus ídolos. El resultado fue muy claro en realidad. Ellos se contaminaron poco a poco. Esto no pasó de un día para otro, fue un proceso. Número 1, ellos dejaron de obedecer. Número 2, comenzaron a mezclarse. Número 3, empezaron a imitar lo que veían. Y número 4, terminaron adorando lo incorrecto. Y la enseñanza es muy clara. Nadie se aleja de Dios de golpe. Es muy raro que pase eso. Siempre pasa poco a poco. Tan solo ponte a pensar, ¿conoces a alguien que de la noche a la mañana dejó de ser cristiano? No, siempre hubo un proceso, siempre algo que pasó. No empieza en realidad con una gran rebelión, empieza con pequeñas decisiones. Cuando tú y yo nos hemos alejado de Dios, todos son pasos pequeños, y cuando te diste cuenta ya avanzaste un gran tramo. ¿Cómo son esas decisiones? Número 1, empiezas a dejar de buscar a Dios. Número 2, bajas la guardia. Número 3, empiezas a justificar cosas pequeñas. Y número 4, finalmente terminas adaptándote al ambiente. Y sin darte cuenta, tu corazón cambia. ¿Sabes? El corazón humano nunca deja de adorar en realidad. Solo cambia de objeto. Porque nuestro corazón está diseñado para adorar. Está diseñado para adorar a Dios. El problema es que tú y yo siempre tenemos ídolos en nuestro corazón. Pero el punto número 2 que te quiero dar es que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel.
De hecho, en los versículos del 40 al 48, el texto dice que Dios se indignó y que incluso permitió que el pueblo fuera oprimido. Y esto demuestra algo muy importante, que Dios toma en serio el pecado. Sí, hay gracia, pero Dios toma en serio el pecado. Pero el pasaje no termina en juicio. Dice que muchas veces Dios los libró y que Dios se acordó de su pacto y que Dios tuvo misericordia. Esto es impresionante, ¿sabes? Porque el mismo pueblo que falló fue el mismo pueblo que Dios rescató. ¿Pero por qué? La gran pregunta es ¿por qué? En realidad el texto no te dice por qué ellos lo hicieron bien, porque ellos empezaron a cambiar su forma. No, para nada. Simplemente porque Dios es Dios. ¿Por quién es Dios? Dios no cambia, Dios no se rinde, Dios no abandona fácilmente. ¿Sabes? La gracia no ignora el pecado, pero sí lo sobrepasa. La gracia es más grande todavía, ¿sabes? El punto es que Dios no ama versiones perfectas de nosotros, porque nadie es perfecto. Ama a las personas reales que necesitan restauración. Tú no eres amado por Dios porque eres perfecto. Eso jamás se va a poder porque nadie es perfecto. Dios nos ama por quien es Él. Y concluyendo este Salmo 106 nos muestra dos realidades. Número uno, sí, te puedes alejar de Dios poco a poco. Nos podemos alejar de Dios poco a poco. Pero Dios sigue siendo fiel. El problema no es solo fallar. El problema más grande tuyo y mío es que a veces no nos damos cuenta de que nos estamos alejando. Y que necesitamos venir a Él, necesitamos arrepentirnos. Necesita haber arrepentimiento en nuestro corazón. Tal vez el día de hoy no sientes que te has alejado mucho, pero quizás si eres honesto el día de hoy, ¿te has dado cuenta que has dejado de buscar a Dios? ¿Te has dado cuenta que has dejado de tomar a Dios en serio? ¿Te has dado cuenta que has dejado de poner a Dios en el centro de tu vida? Y la buena noticia es esta, que el Salmo nos demuestra que Dios sigue siendo fiel. No porque tú y yo no los merezcamos, sino porque Él así es. Es parte de Él, es parte de su esencia, su gracia. La pregunta es, ¿vas a seguir alejándote poco a poco? ¿O hoy vas a decidir volver a Él? Escoge tu decisión. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias porque nos confrontas a ella, Señor. Gracias porque nos muestras cómo es que poco a poco nos vamos alejando de ti hasta que en un momento ya recorrimos un gran camino, Señor. Padre, te pido por todos aquellos que nos hemos dado cuenta que estamos alejados de ti, Señor, y que en algún momento caminamos contigo, Padre. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, y creemos en tu fidelidad. Señor, atráenos a ti. Te necesitamos, Señor. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.